Hola, bienvenido a este espacio de Pro Training y en este momento queremos compartir un poco acerca de visión. Y vamos a hablar acerca del momento en que Pablo tiene un encuentro personal con Jesucristo y en el camino a Damasco él recibe una revelación muy profunda acerca de Jesús. Y vamos a ir a Hechos capítulo 26 en el verso 15. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor me dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto, y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. En este último verso quisiera tomar algo que habla del arrepentimiento, porque Pablo viene trabajando con una visión personal. Ahora, él estaba convencido de que lo que él estaba haciendo era lo correcto, pero quizás no había consultado con Dios. Entonces, eso que decía es importante, porque vemos a un hombre que tenía o había sido formado con una visión, lo cual eso estaba determinando sus acciones. Era un hombre que tenía un enfoque y va en un camino y se dirige a hacer algo dirigido por la visión que tiene, pero en el camino Dios se encuentra con él. Y la palabra arrepentimiento significa un cambio de dirección. Entonces, esto nos muestra que hay momentos de nuestra vida donde Dios va a obrar en nosotros y nos va a mostrar algo que tiene como objetivo redireccionar nuestros pasos. Muchas veces nos podemos estar encontrando viviendo una visión personal, así como Pablo, buscando intereses personales, motivaciones personales, pero Dios en su amor permite o propicia diversas circunstancias para poder dirigirnos a lo que Él planeó para nosotros. Para mostrar su luz. Es correcto. Entonces, esa luz que viene hacia Pablo, que le muestra, donde Jesús le habla, tiene como objetivo redireccionarlo a que él pueda hacer lo que Dios había pensado de él. Porque si nos ponemos a pensar, Pablo estaba actuando bajo la ley y entendemos que la ley era algo bueno porque Dios le había dado, pero se estaba interpretando religiosamente a tal punto que no te permite ver la religión, la tradición, aún la hipocresía que se mueve dentro de la religión, no les permitió ver la obra de Jesucristo en la tierra. Y entonces ahora tenemos a un Pablo que sinceramente podemos decir está equivocado, pero qué importante es aprender a hacer un alto en la vida cuando hay una luz que viene. Y esto lo podemos tomar de manera práctica en que hoy tenemos acceso a la palabra de Dios. Tenemos facilidades, por lo menos en nuestro contexto, tenemos facilidades para congregarnos, podemos ir a un círculo de amistad, podemos participar de un discipulado. O sea, no hay excusas. Y Pablo me gusta también y quisiera destacar la forma en que dice que él no fue rebelde a la visión. La pregunta acá es, ¿qué tan dispuesto estás a cambiar lo que pensás que es correcto y a salir de esa cómoda visión personal o de esa religiosidad que no nos permite ver y abrirnos a lo nuevo que Dios tiene? Y eso es importante porque yo puedo adoptar diferentes posturas a todo lo que Dios me muestra. Es decir, eso que vos decías es tan clave entender que hoy no tenemos excusa. Que hay tanta luz de Dios para que podamos alinear nuestra vida, que Dios en su amor y el Espíritu Santo está en todo tiempo hablando en nuestra vida, quiere dirigir nuestros pasos a que podamos ser aquello que Dios visionó de nosotros. Pero cuando yo me encuentro en ese momento donde Dios me muestra lo que tengo que hacer, esa es la parte clave, qué tan dispuesto yo estoy. Porque esto tiene como objetivo renunciar tal vez a cosas que ocupan en mi corazón un lugar muy importante, pero que no necesariamente vienen de Dios. Exacto. Y que al final, cuando nosotros vemos la vida de Pablo, vemos a un hombre que al encontrarse con la visión de Dios, que por mucho que se le hizo difícil todo el proceso de su ministerio, vemos un hombre que se deleitaba en Dios y que disfrutó porque encontró el sentido de su vida. Porque la mayor realización de nuestra vida o
el sentido lo vamos a encontrar cuando nos conectamos con la visión celestial que Dios planeó para nosotros, cuando la logramos capturar y poder ver a través de lo que Dios está viendo. No, y creo que siendo muy prácticos necesitamos definir, ok, ¿cómo sé entonces que lo que yo no estoy persiguiendo es una ambición personal? ¿Cómo me doy cuenta que estoy equivocado? ¿Cómo me doy cuenta que estoy en un error? Y creo que podemos extraer esto y mencionar que una visión celestial siempre nos va a revelar a Jesucristo. Una visión celestial siempre tiene que ver con los intereses de Jesucristo, no con los míos. Y creo que ahí tenemos que abrirnos porque como jóvenes necesitamos aprender a ser guiados. Como jóvenes necesitamos aprender a ser corregidos. Y ahorita Pablo, en este momento, él está en una situación donde literalmente va a tener un nuevo comienzo. Literalmente va a tener que hacer y habla de obras dignas de arrepentimiento, que ese va a ser el mensaje que él va a predicar. Y para poder predicar eso, la autoridad moral que se le delegó al él arrepentirse de todas las obras que había hecho. Y fíjate que qué impresionante es la primera reacción de Pablo hacia la visión que él tiene. Y él hace dos preguntas. ¿Quién eres y qué quieres que haga? El quién eres tiene que ver con conocer a la fuente de la visión. Porque solo cuando yo conozca al que es la fuente de la visión, que es Dios, yo voy a poder estar establecido en lo correcto. Pero después dice, ¿qué quieres que haga? El que quiere que haga tiene que ver en un estado de dependencia donde yo estoy buscando no hacer lo que yo quiero, sino hacer lo que está en el corazón de Dios. Con la esencia de Dios. Es correcto, y eso es una búsqueda de todos los días. Porque algo importante de la visión es que Dios nos la va a revelar progresivamente. Por tal razón yo tengo que estar en un estilo de vida de búsqueda. Señor, ¿qué es lo que tiene? Tal vez Dios me va a mostrar temporadas que tiene para nuestra vida. Tal vez Dios me va a mostrar decisiones que tengo que tomar en momentos trascendentales. Pero sí debe haber un estado, una disposición de búsqueda de lo que Dios me quiere mostrar. Y ahí es donde cambian nuestras intenciones y las motivaciones. Solo cuando tenemos comunión con Dios, cuando tenemos intimidad y definimos realmente quién Él es para nosotros. Porque Pablo era celoso del Evangelio, era celoso de las tradiciones, pero no había tenido un encuentro personal con el que había inspirado eso, por eso la había interpretado mal. Entonces a veces necesitamos salir de la zona de confort, como te decía, y sobre todo romper ese esquema religioso, que a veces sin querer nos damos cuenta, o mejor dicho, nos metemos sin darnos cuenta. Y ese esquema religioso va a hacer que no podamos nosotros fluir en la visión que Dios quiere. Y este tema es muy amplio. Por eso, y vos lo decías, la visión se va a revelar progresivamente. Lo primero que tenemos que establecernos hoy, quizás después de que mires este video, creo que lo más importante sería tomar un tiempo para orar y decirle, Señor, mostrame. Porque esto es otra cosa que tenés que estar claro. Dios te quiere hablar y Dios te va a hablar. Cualquiera que te diga lo contrario está equivocado. Porque Él tiene muchas formas en las que te va a hablar, solo basta con que te prestes atención y lo busques. Lo que se nos complica es cuando estamos escuchando y cuando estamos viendo en el lugar equivocado. Comentario final. Así como decías vos, Dios es tan fiel que si lo busca, Él va a mostrar a tu vida todo lo que Él planeó. Hebreos 11:6 dice que aquel que se acerca a Dios creyendo que le hay, Dios es galardonador y Dios va a manifestar o premiar esa búsqueda tuya. Y que puedes ir libremente, que tenemos acceso hoy a buscar de Él y que en ámbitos de intimidad, en ámbitos de su presencia, Dios quiere mostrar cosas clave que Él tiene para tu vida, para mostrarte los próximos pasos y lo que está por delante. Gracias por acompañarnos, compartir con tus amigos y estate muy pendiente de las transmisiones que tenemos. Que el Señor te bendiga.